A partir, voy a tener que hacer lo mismo que Lalo, bajarme un poquito porque no alcanzo a ver, discúlpenme. A partir más o menos de los años 1600, inicia aquí en nuestro país, igual que en el continente americano en general, un proceso de cambio de uso del suelo muy importante, que esa es parte de lo que queremos ahorita comentar con ustedes. En los años de 1600 y hasta el año 2000 prácticamente, estos 400 años, nuestra fauna silvestre, de haber sido un recurso muy importante para las etnias originales y las culturas originales, dejó de ser importante y en muchos casos solamente algunas aves canoras, unas aves de ornato, algunas especies de interés cinegético siguieron siendo importantes. Pero el resto de la fauna empezó lo que se llama un proceso de desvalorización, de libre apropiación, de sobreexplotación y de pérdida de especies. Pásanos la siguiente. Yo no voy a criticar el modelo de la ganadería propiamente, porque la ganadería en nuestro país representa un sector muy importante del medio rural, o sea, más del 25% de la producción rural mexicana pues depende precisamente de la ganadería, pero sin embargo sí conviene apuntar algunas cosas. Cuando se inicia la colonización, se inicia la introducción precisamente de los ganados procedentes de Europa, como son los bovinos, los caprinos, el ganado caballar, los porcinos, etcétera, que todos estos animales se traen a México y al resto del continente americano con la idea de poder implantar un nuevo modelo aquí en México de uso de los ecosistemas, de uso de los recursos forestales, basado precisamente en el aprovechamiento de todo esto para el forrajeo de estos animales. Este esquema es importante que lo subrayemos porque este esquema da por único valor, o el animal que tiene el valor importante es exclusivamente el ganado, y todo el resto de las especies de la fauna silvestre pasa a ocupar un lugar marginal totalmente, o sea, un lugar marginal en donde va a ser aprovechado por la gente para subsistencia. Colateralmente se inicia un proceso de comercialización de los animales. Por otro lado, disque cacería deportiva, entre paréntesis, de grupos sociales exclusivamente altos. De tal manera que entonces tenemos un esquema donde todo el esfuerzo de los modelos de producción rural mexicanos, todavía hasta los años 80, 80 y tantos, está basado en ver cómo le hacemos para favorecer a todas estas especies exóticas y ver cómo le hacemos para minimizar todas estas otras especies, junto con ellas, con sus hábitats naturales, que son todos los recursos forestales que platicó tan atinadamente ahorita el doctor Treviño. Pásanos la siguiente. Desde luego todo este modelo de desvalorización, libre apropiación, etcétera, trajo por resultado diferentes situaciones: matanzas de animales, caza de subsistencia, comercial, degradación de poblaciones y sobre todo de hábitats naturales, porque el sobrepastoreo no es ninguna novedad, ni estoy descubriendo el hilo negro. O sea, el sobrepastoreo ha sido una práctica común que hemos tenido en este país, y el sobrepastoreo conduce necesariamente a lo que se llama el proceso de desertificación, o sea, de pérdida de especies, tanto de flora como de fauna, y eso finalmente va dando como resultado ir creando verdaderos eriales o áreas que no tienen ni la vegetación ni tienen la fauna necesaria. De tal forma que, si pudiéramos resumir este proceso de 400 años, estaríamos hablando que la fauna silvestre, igual que la flora indudablemente, a excepción de los recursos maderables, pasa a ser lo que se llama un bien mostrenco. Un bien mostrenco es un bien que ni tiene dueño ni tiene valor, o sea,
de libre apropiación al que lo quiera utilizar, sin ningún compromiso para su apropiación, sin necesidad de ningún permiso, sin necesidad de nada. Pásanos la siguiente. Bueno, estas son las poblaciones en los años 21 al 50, pero ustedes pueden imaginar 12 millones en la población rural, sin criticar, sino construir. Si cada una de estas 12 millones de personas usara 100 especímenes de fauna al año, 100 nada más, o sea, entre una lagartija, una mariposa, un lo que sea, estaríamos hablando de 1.200 millones de especímenes utilizados anualmente. Situación similar lo podemos ver en la flora igual, ¿verdad? Pásanos la siguiente. Bueno, pues estas escenas todavía en los años de 1870, que empieza apenas la normatividad en materia de fauna. Y nada más lean este artículo 858 del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios, cuando todavía no estaba lo que era el diario oficial de la Federación, donde dice que el cazador se hace dueño del animal que caza por el acto de apoderarse de él. O sea, no había ningún compromiso, usted si mataba un animal era suyo y se acabó. Pásanos la siguiente. Inicia la ley de caza en los años 40, un ordenamiento muy sencillo, de poca trascendencia para la vida silvestre. Pásanos la siguiente. En el 52 viene el ordenamiento de la Ley Federal de Caza, y aquí es importante que por primera vez, estamos hablando apenas de hace 70 años, menos de 70 años, perdón, 60 años quizás, le damos por primera vez el reconocimiento a la fauna silvestre y a la flora silvestre como parte del patrimonio nacional. Esto es importante porque se decreta de utilidad pública, o sea, de interés de todos los mexicanos, tanto conservar como restaurar y propagar la fauna silvestre. Pero esto estamos hablando de un proceso que empezó hace 50 y tantos años. Pásanos la siguiente. Nosotros partimos de la base siempre de que la conservación de la vida silvestre debe ser una tarea de todos nosotros, incluyendo silvicultores, forestales, ganaderos, agricultores, etcétera. Pero hay un principio básico que tenemos que cuidar y observar en la conservación de cualquier recurso natural. Nosotros pensamos que solamente se conserva y se aprecia lo que tiene un valor, que tiene que ver mucho con las preferencias de las personas, con las preferencias de los productores y con las preferencias de las instituciones. O sea, cuando hay interés en aprovechar una especie en particular, en ese momento se va creando precisamente esa necesidad de conservarlo, porque le interesa al productor, porque le interesa al consumidor o le interesa a las instituciones. Y la otra parte del principio básico de conservar, nosotros creemos que la estrategia básica es que el trabajo de la conservación debe generar algún beneficio económico a quien lo realiza. De esa manera, lo hablaban hace rato, lo comentaban muy acertadamente, ahora que ustedes como silvicultores son los que tienen los recursos del bosque, etcétera, son ustedes los que tienen el derecho a aprovechar. O sea, es algo similar a lo que se hizo con la ley de fauna silvestre.